El portavoz de la asociación Uermud. A ver, Pedro, cuéntanos qué es la asociación Uermud, porque yo no la conocía. No, Uermud, que es la Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia, es pues una entidad sin ánimo de lucro formada por regantes de la Huerta de Murcia y por profesionales de distintos ámbitos. Es una entidad independiente de cualquier partido político, grupo de interés o corporación, que nos dedicamos pues a tareas de investigación, difusión, estudio, recuperación y protección de la huerta, entendida la huerta pues como no solo como los cultivos, sino también como el paisaje tradicional y todo el patrimonio que la huerta alberga. ¿Cuánto tiempo lleva la asociación funcionando? Llevamos desde final de 2007, donde nos unimos pues grupos de distintas asociaciones de varios pueblos y de varias zonas de Murcia que estábamos trabajando de forma independiente y formamos esta red de trabajo para intentar aunar esfuerzos y poder conseguir más cosas. Y ahora una pregunta personal. Yo la respuesta mía ya la tengo clara, o sea, yo soy partidario de que no se entuben las acequias, no tengo más que por el agua, vamos, pero de defensa. Luego hablaremos de otro tema con referente a mi pueblo, que también creo que vosotros tuvisteis algo que ver, afortunadamente. ¿Tú eres partidario, por ejemplo, de ese entubamiento que hay en todas las acequias, cuando las acequias de Murcia, siempre y cuando no cruce una población, evidentemente, que pueda ser peligroso, o que para la salud, incluso para los viandantes y demás, pero dentro de lo que es la huerta, el tapar las acequias como se están tapando directamente, ¿tú eres partidario de eso? Es, lo primero, un desperdicio de dinero. Lo segundo, un peligro para la propia huerta. Y lo tercero es quizá algo que la justicia además lo está investigando porque hay más cosas allá de una simple obra que pueda tener buena intención. Entonces es algo innecesario que además afecta a la huerta, afecta a todos los que vivimos en Murcia, porque la huerta y la acequia es lo que mantiene el microclima. La diferencia de temperatura entre Murcia y ir un poco más allá, que todos sabemos, vamos por una carretera y cambiamos de un verde a un desierto, entonces ese microclima, esa temperatura que todos sabemos que pasas por la huerta de noche y hace más fresco, el relente en los coches, lo ves, o vas paseando y en verano no tienes el calor que tienes a lo mejor en la ciudad. Entonces todo eso lo mantiene la acequia. Nadie dice que ahora la acequia que pasa por la Gran Vía la desentubemos y la tengamos ahí, pero habrá que hacer solo aquellas obras que sean absolutamente necesarias para la seguridad de las personas y la seguridad del tráfico. Es que yo creo que el paisaje de la huerta está cambiando, y yo que tengo mucho más años que vosotros, pues yo soy de la época jurásica, y que yo he conocido la huerta realmente como era, porque además la huerta de Murcia cambia en muy poco tiempo muchísimo. Yo he conocido las acequias cruzando Murcia, es decir, en San Antón hay una acequia que está justo enfrente de la ermita de San Antón, que yo la he visto destapada, y en el Teatro Circo hay otra acequia que yo la he visto destapada cuando era pequeño, pero de acuerdo, ahí que esté tapada bien porque cruza el bosque urbano de la ciudad de Murcia. Pero cuando vas por la huerta, por ejemplo, de aquí a La Ñora, que está toda prácticamente entubada, cuando eso era una maravilla, y no olvidemos nunca que estamos hablando de una cultura, de unas acequias que están prácticamente intactas, el trazado de las acequias más de 1000 años, por algo seguía, y que ahora te encuentres todas las acequias entubadas para levantar encima un chalecito, pues me parece que una cosa muy lógica. Tranquilo. No es que me pongo muy nervioso. Ya, pero Te vamos a fichar en Uermud. Nos estamos cargando la esencia de nuestra cultura, de la cultura de la huerta, que es de lo que hemos vivido toda la vida. Pues lo puedes llevar porque es el mensaje que estamos intentando. Y además, lo que te decía antes, en La Ñora se consiguió, gracias a Dios se consiguió, se entuba, al entrar a La Ñora, tú te encuentras con uno de los molinos, de los pocos molinos que quedan, que estaban en funcionamiento cuando era pequeño. El olor que tú percibías al entrar a La Ñora era olor a pimentón, porque el molino que hay al entrar a La Ñora era de pimentón y estaba movido todavía por el agua de la acequia. Y un poco más arriba, a unos 100 metros, la rueda, la famosa noria de La Ñora, que es una de las pocas que quedan y además que siguen activos, es decir, que se utiliza, que no está de lujo, sino que el agua que sale de ahí va hacia el Laucán, donde están los huertos de Laucán, para regar eso. Eso hace ya más de 800 años que tiene la rueda. Eso se entubó prácticamente de la rueda hasta el molino. El pueblo entero se levantó afortunadamente y se consiguió desentubar otra vez la acequia y dejar la acequia como está. Además, al darte cuenta que es una acequia enorme, y estoy hablando yo solo cuando tiene que hablar él. Pues sí, yo te dejo, Antonio, yo no seré yo quien te diga a ti nada. Y más así, por Dios. Me lo digo yo solo. Yo creo que es un fichaje para... Sí, totalmente. Vamos. Ahora le das tu teléfono a Antonio, que te fiche. Realmente porque me considero muy murciano, he nacido en La Ñora, jolín, en plena huerta, me considero muy murciano, mi cultura es la murciana, mi cultura es la huerta, y me fastidia mucho ver cómo ha cambiado el paisaje de la huerta, ha cambiado demasiado. Oye, Pedro, hablaba antes, Antonio, de molinos. ¿Qué pasó con el molino del Jucer? Pues justo este mes de enero ha hecho 6 años que en unas obras, además también para entubar sin ninguna razón un tramo de
de acequia en mitad de huertos, pues misteriosamente un 2 de enero a las 8 de la mañana, en pleno puente de Año Nuevo, pues una pala excavadora tiraba abajo un molino con la excusa de que caían tejas y era peligro para los viandantes. Qué curioso que ese molino tenía uralita desde 20 años antes, no había ni una sola teja. Ese caso... El misterio de las tejas es un buen capítulo para un episodio. Todavía estamos buscando las tejas. Exactamente, ¿dónde están las tejas? Los vecinos se levantaron, nos levantamos, yo también soy de allí de Aljucer, conseguimos parar esa obra, conseguimos que no se terminara de destruir el edificio, se alberga toda la obra que está de cimentación, los canales por donde pasa la acequia siguen todavía en pie, se consiguieron sacar los tubos de la acequia que estaban ya metidos a lo bruto, deprisa y corriendo y sin ni siquiera base. Luego pasa que muchos entubamientos están mal hechos porque se hacen deprisa para que nadie los pueda parar y los tubos se mueven y se pierde el agua. Pues estos tubos se consiguieron sacar y ahora después de 6 años por fin va a salir el juicio y hay el que se supone que debería ser el custodio, que además es Patrimonio de la Humanidad, que es el responsable de la Junta de Hacendados, pues en vez de proteger ese patrimonio mandó destruirlo, lo firmó, lo puso por escrito y le entregó el papel a la policía, un papel que está en el juzgado y que hace que incluso la Fiscalía pida una pena de prisión y una multa. Se supone que tiene que defender la huerta, se supone que ha firmado para eso. La entidad que es quien debe representar a los regantes, que es la Junta de Hacendados y el Consejo de Hombres Buenos, que como tú bien dices, está declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Junto con el Tribunal de las Aguas de Valencia. Exactamente, los tribunales de regantes del Mediterráneo español. Y en vez de preservar esa huerta y ser los máximos defensores, pues han sido un caballo de Troya, que son los que están destruyendo la huerta. ¿Os encontráis muchos casos así que el que sea el que tiene que preservar? Lamentablemente sí. Lamentablemente en Murcia quizá los dueños de los elementos patrimoniales, no ya solo en la acequia, sino en las casas torres o edificios protegidos en la ciudad de Murcia, son los propietarios los que, a veces por desconocimiento, pero más veces por quitarse un problema de encima. Aquí tenemos a un administrador de fincas que sabe que la legislación sobre el patrimonio pues a veces hace más engorroso gestionar un edificio. Pues el desconocimiento de la ley no te exime de la culpa. Sí, pero por eso a veces se alega ese desconocimiento, pero realmente es querer quitarte un marrón de encima. Y son estos propietarios, los gestores, los que intentan quitarse edificios de en medio para no cumplir todas las prescripciones de la ley de patrimonio cultural. Y lo poco que queda... Te pongo un ejemplo, digo, dentro de vuestra asociación imagino que también está la protección de lo poco que queda. Sabemos que está la cosa bastante fastidiada económicamente, pero ¿hay posibilidad de restaurar esos grandes molinos que son casi prácticamente patrimonio de la cultura nuestra de Murcia? Por ejemplo, el Molino del Amor en la carretera de la Ñora, que aún está en pie, afortunadamente. ¿Hay proyecto de poder restaurar ese molino? Precisamente el Molino del Amor, que ha quedado al final del malecón, en el punto de conexión de la ciudad y la huerta, donde empieza la carretera de la Ñora, estaban una antigua fábrica, eso ahí se ha hecho una obra de urbanización, está previsto levantar varios edificios y el molino ha quedado en una parcela municipal. Nosotros desde la asociación Huermur hemos hecho un proyecto de restauración que se presentó al ayuntamiento para ubicar en él y en las 2 parcelas anexas un centro de interpretación de la biodiversidad de la huerta de Murcia. Es un proyecto que está hecho además por un arquitecto y restaurador de reconocido prestigio en Murcia, que es Enrique de Andrés. Un proyecto que además lo hemos presentado en congresos internacionales y que estamos a la espera de poder encontrar financiación, algún tipo de programa europeo para poder llevar adelante este proyecto. ¿Esa financiación podría venir de Europa? Es lo que estamos intentando. Nosotros no solo hacemos actividades de denuncia o de intentar parar obras que consideremos que no son las más adecuadas, sino que realmente lo que nos gusta es los trabajos de investigación, difusión y proyectos alternativos para dar solución a alguna obra. En mayo organizáis un congreso. Exactamente, el 9º Congreso Internacional de Molinología, que se organiza junto a la Asociación Nacional de Conservación y Estudio de los Molinos, va a ser aquí en Murcia, va a ser organizado por nosotros, por la Asociación Huermur, y es un punto de encuentro de investigadores y especialistas en materia de los molinos, todo tipo de molinos e ingenios tradicionales, y lo que queremos también que sea ese punto de inflexión en la conservación de nuestro patrimonio y que podamos cambiar el dejar estos edificios abandonados a intentar darle una solución y un uso. ¿Paco? Sí, y además de la presión que hacéis sobre las instituciones, ¿tenéis algún llamamiento a la gente particular que suele levantar una casa en la huerta?
que respete de alguna manera la estética o... Nosotros intentamos que esa arquitectura tradicional, también representada por lo que eran las antiguas casas torre, que quedan todavía muchas por la huerta y que hemos intentado su protección. En Murcia hay otra también. Su protección, como vi, que esas ideas de la arquitectura tradicional de Murcia se mantengan en las nuevas construcciones y que se conserve una forma de vida. Al final, la huerta no va a existir si no hay huertanos. Entonces, la arquitectura, que es una parte imprescindible del paisaje, pues que se conserve y que esa vida se mantenga en la huerta y que las construcciones pues también mantengan un estilo tradicional. Muchas gracias, Pedro. A vosotros. Vamos ahora con Paco. A ver,